Hola, muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a tocar un tema que es sobre el efecto Doppler. Mi equipo está conformado por Flora Ramírez, Eric José, en verde Roque Johan, Armendáriz López David Emiliano y su servidor Barrera González Ángel. Eh, Vamos a abordar desde una pregunta guía, que es con la primera con la que vamos a empezar, la cual es ¿por qué una sirena es más grave o aguda en función en su movimiento? Bueno, el efecto Doppler debemos de tener en cuenta de que es el responsable, bueno, bajo la pregunta guía, de que una sirena suene más grave o aguda según su movimiento. Esto, esto pues bueno, se va a abordar con el tema. Cuando una fuente de sonido se desplaza, el sonido que emite cambia en función de su velocidad y la dirección de su movimiento. Un ejemplo cotidiano es la sirena de una ambulancia. Cuando la ambulancia se acerca hacia nosotros, percibimos la sirena como más aguda. Sin embargo, cuando la ambulancia se aleja, el mismo sonido se siente como más grave. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a sumergirnos en la física detrás del efecto Doppler. Ondas y frecuencia. Una onda, por lo general, las ondas se propagan en todas las direcciones y tienen parámetros medibles, como la frecuencia. Las frecuencias reflejan la relación entre la velocidad de propagación de la onda y su longitud. Movimiento relativo. Imagina un monoplaza de Fórmula 1 desplazándose respecto al observador estático. La velocidad de la onda respecto a este observador estática es la suma o resta si se aleja de dos velocidades, la velocidad de propagación propia del sonido y la velocidad con la que se desplaza el foco emisor. Variación de frecuencia. Este incremento o decremento de la velocidad se traduce en una variación de la frecuencia percibida por el receptor. La frecuencia determina si un sonido es más grave o más agudo. Cuando el monoplaza se aproxima, la velocidad es mayor y la frecuencia aumenta, haciendo más agudo el sonido que percibimos. En el caso contrario, si la velocidad de la onda es menor, la frecuencia se reduce y el sonido se percibe como más grave. Anulación del movimiento relativo. La única forma de percibir el sonido real del emisor es mediante la anulación del movimiento relativo. Esto significa mantener el foco emisor en reposo o desplazar el receptor a la misma velocidad que el foco emisor. Velocidad relativa igual a cero. En resumen, el efecto Doppler altera la frecuencia del sonido debido al movimiento relativo entre la fuente emisora y el receptor. Así, una sirena se torna más grave o aguda según su movimiento y nuestro oído percibe estos cambios. El simulador está diseñado para demostrar cómo la frecuencia de ondas observadas puede cambiar debido al movimiento relativo entre la fuente de ondas y el observador. Para usar el simulador es muy sencillo, solo tiene dos pasos. El primero sería usar los deslizadores para establecer las condiciones de movimiento, o sea, qué tan rápido o qué tan lento quieres que vaya el objeto o el observador. Ah, Dos, sería pulsar el botón de comenzar y así dará inicio al simulador. Bueno, lo que se puede observar en el simulador sería que cuando la fuente de ondas y el observador están en movimiento relativo con respecto al medio material en el que se propagan las ondas, la fuente de las ondas observadas es diferente de la frecuencia de las ondas emitidas por la fuente. Y a esto se le conoce como el efecto Doppler.